A mediados del año 2012, el actual gobierno de Ollantumala junto al Ministerio de Ambiente emitió el Decreto Supremo número 004-2012, el cual establecía las disposiciones complementarias para el instrumento de gestión ambiental correctivo, para la formalización de actividades de pequeña minería y minería artesanal en curso. Así es, efectivamente. Esto se motiva justamente debido al gobierno de incumplir la aplicación de un plan nacional para la formalización, que paradójicamente es los congresistas de este presidente de Ollantumala, cuando todavía no lo eran el gobierno de Alan García, apoyaron. Se tuvo el consenso de todos los sectores del Poder Ejecutivo y de los gremios nacionales. Este plan que se necesitaba justamente aplicarse, que iba a durar 5 años, el gobierno ha desconocido y ha emitido decretos legislativos que primero inician por prohibir todos los equipos a nivel nacional. De igual manera, en un siguiente decreto legislativo penaliza, criminaliza e incluye en el Código Penal de nuestra República como un crimen más a la minería informal y dentro de procedimientos que obstaculizan la formalización. Este decreto se originó debido a las diversas denuncias que se emitían en varios medios de comunicación sobre las consecuencias lamentables y negativas que arrastra la minería informal en el país. Sur, Chala, Arequipa, miles de mineros se movilizaron para bloquear la carretera Panamericana Sur. Una minería que contamina y que avanza sin límites, sin importar el daño ambiental. La minería informal había pasado a convertirse en un tema de Estado. El Ejecutivo decidió admitir esta ley al caballazo, sin darse cuenta que con esta también incluía a los mineros artesanales de pico y pala de pequeña escala. Que los documentos consensuados que nos han tomado casi 3 paros nacionales y más de 20 muertos en las calles deben respetarse. El presidente Ollantumala no cumple su palabra de una verdadera inclusión social, que muy por el contrario excluye desde los procedimientos de formalización a todos los gremios. Solamente el gobierno dirige bajo su propia conveniencia y bajo inexpertos que están llevando el rumbo de la minería informal a ser incumplible en nuestra república. Así también lo confirmó el economista Pablo Secada, quien indicó que el gobierno no tiene una política clara para estos temas. Este gobierno no tiene una política clara para estos temas, ¿no? Así como hace SENACE y trata de ordenar la evaluación ambiental o fortalece OEFA, ¿no? Tiene esta política de activos mineros o la que tú has relatado, ¿no? Creo que no tiene claro qué hacer y dispara para todos lados, ¿no? ¿Qué opinan los mineros artesanales ante esta norma? Los decretos ley que saca el gobierno en contra del minero artesanal, que somos más de 500.000 mineros artesanales, no nos deja formalizarnos, de tal manera que en vez de formalizarnos nos está desformalizando. Los decretos ley que nos obliga que debemos adecuarnos definitivamente es antitécnico, porque por un lado el Ministerio de Energía y Minas nos da de acuerdo al decreto 1105 nos dice que tenemos 2 años para formalizarnos, pero sin embargo en contradicción a ello un decreto supremo que saca el Ministerio del Ambiente nos dice que en 5 meses tenemos que hacer el IDAC. O sea que cada vez más nos está recortando. ¿Y cómo los mineros artesanales podemos proyectarnos a ser futuros empresarios cuando hay mecidas y sobremecidas? Lamentablemente esto es lo que nos trunca al minero artesanal o a aspirar como un empresario más en el país. Asimismo, Pablo Secada indicó que los artesanales deberían cumplir con la ley. Con un pico y una pala, trabajando 14 horas diarias en condiciones totalmente inseguras, ¿no? Entonces los artesanales, algunos de ellos se han formalizado, algunos de ellos se han asociado y ya no son un señor que producía 10, sino son 10 señores que producen 100. Esos son el ejemplo que hay que seguir. Los artesanales que quieren seguir trabajando a su manera y sin cumplir con la ley, no creo que debería hacerse de la vista gorda el Estado con eso, ¿no? La segunda etapa del proceso de formalización minera, que consiste en la suscripción de contratos de explotación, tiene a la fecha un avance de 13%. Esto indica que 77.000 mineros en diciembre del 2012 presentaron sus respectivas declaraciones juradas para formalizarse, de acuerdo con lo dispuesto por el gobierno. En la actualidad, 9.000 han firmado contratos de explotación. El proceso sigue el cronograma establecido y la segunda etapa vence el 5 de septiembre de este año. Pero, ¿qué facilidades da el gobierno para la formalización de estos mineros?
regionales son los encargados de la formalización y ellos no tienen los recursos, se les ha transferido las competencias y ellos no tienen la capacidad para hacer la formalización. Además de esto, el gobierno ni siquiera ha hecho un estudio, un diagnóstico para dar estos decretos supremos, porque el tema minero artesanal es en todo el país y tiene diferentes formas, porque los Madre Dios, Puno, el sur medio y el norte tienen diferentes formas de trabajo y a ellos no se ha analizado para dar estos decretos supremos. Se ha dado el decreto supremo hacia el caballazo para que trabajemos. Además de esto, este decreto supremo, el gobierno, esto ha tenido que pasar por el Congreso de la República y ahí ha tenido que darse las leyes para la formalización. Además de esto, hay un plan nacional que se dio el año 2002 que se ratificó con el decreto supremo 013 del 2010 y esto no ha sido ratificado, al contrario ha sido anulado y el gobierno ni siquiera invierte en formalización. Lo único que está haciendo es invertir en contratar gente, como ha contratado este señor para la lucha contra la minería, es un coronel retirado del ejército que sabe minería, no sabe nada de minería y ahí lo han puesto ahí. Entonces, en vez de invertir en plata, en contratar personal calificado, ingenieros, metalurgistas, geólogos para trabajar con los mineros, está contratando gente que no sabe nada de minería. Entonces, nosotros estamos en contra de esto. Por otro lado, Pablo Secada cree en la posibilidad de crear un banco minero propuesto por Pedro Pablo Kuczynski, el cual podría ser una alternativa para beneficiar el desarrollo de los mineros artesanales. Hay una serie de posibilidades. Yo creo que ahora hay condiciones financieras y de acceso al capital que no había en los 60s y que los pequeños mineros artesanales tranquilamente se podrían asociar entre ellos, capitalizar y crecer mucho más rápido, ¿no? Previo a este proceso de formalización, que culmina este 5 de septiembre, los mineros artesanales realizarán una marcha el próximo 17 de julio en contra del decreto propuesto por Ollantumala, pues ellos exigen que se alargue el proceso de formalización hasta el 31 de diciembre del 2016, debido a que no tienen las facilidades para dicha norma. Nosotros lo que estamos pidiendo es de manera pacífica, que también como minero artesanal estamos presentando estos días iniciativas de ley, estamos pidiendo acción de amparo, pero si el gobierno, como les vuelvo a decir, si no tiene la voluntad política de resolver este problema, simplemente pues estaremos recurriendo, de repente si no nos escucha, entonces recurriremos a las instancias internacionales, porque definitivamente parece que el gobierno hace oídos sordos a este gran clamor nacional. En anteriores protestas, estas culminaron con decenas de heridos y algunos muertos, lo cual indica que este tema no debería ser dejado de lado por parte del Estado. Así lo indicó el presidente de la Confederación de CONAMI, Esteban Cianca, quien junto a su abogado presentó una demanda de amparo a favor de ellos. Hemos presentado una acción de amparo a favor de los medio millón de mineros artesanales a nivel de toda la República del Perú. Y detrás de ellos está 1,5 millones de familias que están esperando de que definitivamente el gobierno que trate de solucionar este problema, porque definitivamente nosotros no podemos en este momento esperar de que el gobierno nos siga haciendo el hostigamiento, porque nos han convertido como lavadores de activos, como que nosotros financiamos el narcotráfico. Ante esta circunstancia, advirtió al gobierno a que si no se resuelve el caso, acudirán a las cortes internacionales. Y los congresistas, ¿qué hacen al respecto? Congresistas, algunos sí dicen, otros no quieren, porque lamentablemente aquí en el Congreso de la República la mayoría es del partido de gobierno y ellos no quieren intervenir. Como el gobierno es el que ha dado los decretos supremos, muchos de ellos no quieren intervenir, quieren quedarse al margen y eso nos está perjudicando. Ante este tema, el congresista Freddy Otárola indicó que los mineros deberían formalizarse. Tienen que formalizarse sí o sí. No podemos permitir que se destruya la ecología de nuestra patria. ¿Qué mensaje le daría a estos mineros? Ya un esfuerzo, pues la tierra y el Perú son el hogar que todos tenemos y tenemos que cuidarlo. ¿Acaso es justo que más de 500.000 trabajadores mineros en todo el país, que estuvieron respaldados por el presidente Ollantumala cuando este era candidato, tengan que dejar de laborar y en el peor de los casos terminar en la cárcel por casi 25 años? Pues lo único que exigen los mineros artesanales es una mesa de diálogo con el presidente de la República, donde ambas partes puedan dialogar y negociar para que este tema tenga un desenlace justo y positivo para todos los peruanos. Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión.
se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia.